En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús les replicó: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, una trampa que quiere entenderle al Señor. Y una trampa que empieza con lisonjas, unas palabras amables, casi diríamos propias de un fiel seguidor suyo, elogios enormes, para después ponerle la trampa. Pero Jesús era mucho más sabio que ellos. Y da una sentencia, pronuncia una frase que ha quedado para la historia y que incluso se usa fuera de los contextos religiosos. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero esa frase no fue dicha en un momento indiferente. Esa frase fue dicha por un judío, Jesús, a unos judíos, una parte de los cuales colaboraban con los romanos, que eran los invasores, el pueblo invasor, los que habían quitado la libertad a Israel. Es verdad que le habían quitado la libertad que ya había perdido antes a manos de los griegos. Es decir, los romanos han quitado la libertad, no digo que estén oprimiendo al pueblo, pero habían quitado la libertad, no eran una nación independiente, eran una provincia del imperio y había que pagar impuestos. Eran impuestos al invasor, no eran los impuestos al templo, que también había que pagarlos. Algunos colaboraban con los romanos, los herodianos, otros no. Y Jesús se encuentra ante la disyuntiva de tener que decir que hay que levantarse contra los romanos y animar una revuelta política, quizá incluso militar, quizá incluso sangrienta, o ante la disyuntiva de decir que hay que someterse a los romanos y que hay que aceptar de buen grado que Israel no iba nunca a tener la independencia. Esa era la trampa. La respuesta de Jesús, magistral, hasta el punto de que dice el Evangelio que hasta sus enemigos se quedaron admirados, fue la de decir: si esto es del César, dádselo al César, y lo que es de Dios, dádselo a Dios. ¿Qué significa para nosotros? Nosotros, la tradición de la Iglesia, que tantos desprecian, lo ha enseñado siempre así. Ahí están, por ejemplo, los textos de San Pablo. Nosotros somos ciudadanos en situaciones muy distintas. A veces somos ciudadanos de países que están políticamente enfrentados o incluso en guerra entre ellos. Nosotros, como ciudadanos, tenemos unos deberes y unas obligaciones con nuestro gobierno legítimo, que nos gustará más o menos, que quizá no sea el gobierno que queremos o incluso el gobierno al que hemos votado, pero tenemos unas obligaciones como ciudadanos con ese gobierno. Ahora bien, por encima de las obligaciones para con el gobierno están las obligaciones para con Dios. ¿Qué sucede cuando ambas obligaciones chocan? Por ejemplo, eres un médico, un ginecólogo, tienes unas obligaciones como médico y tienes unas obligaciones también como católico, incluso como médico, si me apuras, como científico. Y te dicen: si no abortas, si no haces que esta mujer aborte, estás incumpliendo una ley y pierdes tu trabajo. No es cualquier cosa, perder el trabajo. Te ha costado tanto conseguirlo y además
Tu familia depende quizá de ese sueldo. ¿Qué tienes que hacer? Pues primero Dios. Primero Dios. Confiar en Dios que te abrirá otra puerta. Pero primero Dios. Es decir, nosotros tenemos que convertirnos de verdad, como hemos hecho siempre, en buenos ciudadanos hasta el punto y el momento en el cual nuestros gobiernos nos piden algo que va en contra de lo que nos pide Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando no nos están pidiendo eso, pues nos comportamos como buenos ciudadanos. San Pablo, que hablaba incluso de rezar por los gobernantes, ¿y qué época era la de San Pablo? Cuando empieza la persecución en la cual él perece, la empieza Nerón, que no era en absoluto un buen gobernante. Pero antes de Nerón había estado Claudio, y había habido, por ejemplo, con Tiberio, ¿no? Había habido gobernantes horrorosos. En la vida de San Pablo los había conocido. Hay que rezar por nuestros gobernantes. No estamos aquí para empezar revoluciones de nada. Pero cuando le llega la hora, él dice que prefiere que le corte la cabeza. Es decir, cuando los gobernantes se extralimitan en lo que pueden pedir, que no es el cobro de impuestos, entonces hay que aceptar que te corten la cabeza, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos en una sociedad, en países, algunos libres, otros no libres, pienso en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, que viven bajo terribles dictaduras asesinas. Tenemos que ser buenos ciudadanos. Pero cuando nos piden elegir entre Dios y el César, primero Dios, porque Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo creo que esto es, repito, la tradición de la Iglesia que ha sido enunciada magistralmente por los últimos papas. Pienso en San Juan Pablo II y pienso en Benedicto XVI, en el famoso discurso de un papa alemán, Benedicto XVI, en el Reichstag, en el Parlamento alemán en Berlín. En la misma línea que antes se había dicho un papa polaco que había sufrido su pueblo la invasión de Alemania y la invasión de la Unión Soviética. A la vez, los dos. Ambos dijeron lo mismo. Benedicto XVI lo dijo con más fuerza porque era alemán. Aquí, en este Parlamento, se han aprobado leyes inicuas. Por ejemplo, el genocidio judío, que no solamente afectó a los judíos. Aquí, en este Parlamento, con votos, es decir, un Parlamento mayoritariamente elegido, al menos al principio, hasta que Hitler llega a la Cancillería, aquí se han aprobado leyes inicuas. Por lo tanto, la democracia no basta. No basta con que esto sea votado por mayoría. Se extralimitan. Esos dos papas dijeron tantas veces, no se puede ir más allá de la ley natural en la aprobación de leyes, aunque legalmente, aunque democráticamente puedan ser aprobadas. Cuando eso se hace, pues tenemos derecho a la objeción de conciencia. El médico, la enfermera, pero no solamente en el ámbito ligado al aborto o a la eutanasia. Primero Dios. Primero Dios. Es de Benedicto XVI aquel principio básico en nuestro comportamiento como ciudadanos de la defensa de los llamados derechos innegociables. Los derechos de la persona, los derechos de la vida, los derechos de la familia. Bueno, pues esto nos sirve a nosotros de orientación, aunque no sea tan fácil aclararlo y concretizarlo en cada caso, nos sirve de orientación para saber lo que tenemos que hacer. Buenos ciudadanos hasta el punto en que nos obligan a elegir entre el César y Dios. En ese caso, primero Dios. Yo soy de un país que tiene una historia muy, muy compleja, quizá como todos los países, pero dentro de nuestra historia en España está lo que llamamos en cultura el siglo de oro. En una época entre los reyes absolutos, algunos de los cuales fueron magníficos reyes, la Iglesia defendía la libertad de conciencia. Un escritor, un sacerdote escritor como Calderón de la Barca, escribe al rey la hacienda y la vida, los impuestos, y la vida, por ejemplo, en el ejército. Al rey, la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Nosotros los hombres libres
no nos arrodillamos ante nadie más que ante Dios. Ante Dios nos arrodillamos y nos postramos en el suelo, ante Dios. Ante los demás somos hombres libres con derechos y con dignidad, buenos ciudadanos, pero si nos obligan a elegir entre Dios y el César, primero Dios. Que no nos falte la fuerza nunca, la gracia para ser incluso mártires si fuera necesario. Que así sea.